presenta WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de La Hora Animal? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy es lunes, son las 12 del día y bueno, estamos con la mejor actitud como siempre. A mi espalda van a ver unas tortugas semiacuáticas, es el tema del día de hoy. Y para eso tenemos a Laurita Martínez, que nos ha hecho favor de acompañarnos en estos últimos programas con temas muy importantes y hoy vamos a ver lo que son enfermedades en estas tortuguitas. Bienvenida, Laurita, ¿cómo estás? Hola, Sofi, bien, bien, muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación y pues aquí lista para poder ya dar esta plática e informar mejor a las personas que pues cuentan con estos animalitos como animales de compañía. Exactamente. Pues es muy interesante este tema porque, bueno, yo creo que la mayoría de la gente hemos tenido tortugas, pero se nos hace un poco difícil poder ver cuando ellas se encuentran enfermas, saber, ¿no? Porque, bueno, en otros animalitos pues es mucho más fácil, pero en estas tortuguitas que, bueno, pues siempre están en una misma posición y demás, que nosotros que no sabemos, pues las vemos iguales, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a aprender cómo podemos saber cuando están enfermas y de qué están enfermas, ¿verdad? Así es. Sí, fíjate que es algo muy común eso, lo que estás mencionando, de que justamente la gente no se percata de cuando tienen algún tipo de padecimiento. Y esto pues se debe a varios factores. El más común tal vez es porque la mayoría de las personas no cuentan con las condiciones correctas para mantenerlas. Como ya hemos mencionado, pues en general los reptiles requieren de un control exacto tanto de temperatura como humedad para poder activar su metabolismo y que éste funcione correctamente. Entonces, al no contar con esas condiciones, lo único que ocurre es que su metabolismo baja. Ajá, se mantiene avanzando como en cámara lenta, por así decirlo, y esto pues hace que pues no puedan mostrar tan fácilmente signos de enfermedad. Ah, ok, perfecto. Ujú. Y por ejemplo, ¿cuáles serían estos signos que nosotros debemos de estar alertas? Bueno, por ejemplo, es importante, bueno, nuevamente, primero saber que están las condiciones correctas. Ajá. La mayoría de las tortugas semiacuáticas son de climas cálidos. Ajá. Tienen que estar en un rango aproximado de 24 hasta 32 grados centígrados en promedio. Ujú. Entonces, si están menos de esa temperatura, pues lo más probable es que las veamos como un poco letárgicas, lentas y un poco inactivas, pero no necesariamente puede ser un signo de enfermedad. Tal vez eso es porque pues su metabolismo está bajo por una baja de temperatura. Ajá, entonces muchas veces ya estabilizando la parte de la temperatura, pues a veces ya se pueden activar y podemos llegar a observar signos de enfermedad un poquito más específicos, ajá, o más evidentes. Claro. Y por Lo más común por la cual la gente los puede traer a consulta es porque en efecto casi no se mueven, se la pasan quietas, no nadan o no comen. Ahora, también hay que tener cuidado porque pues muchas veces ya llegando a una etapa adulta no es necesario que coman diario o tanto como cuando eran jóvenes. Entonces, a menos que sean tiempos muy prolongados de anorexia, es decir, que hayan pasado pues semanas, ajá, o varios días de no comer, pues se podría tal vez identificar como un signo de enfermedad. Pero nuevamente todo esto se va a valorar ya dentro de la consulta para ver si puede ser por eso o probablemente sea signo de algún otro tipo de cambio metabólico, por ejemplo. Ok. Aparte de lo que tú comentas, que están lentas y esto, ¿les perjudica en su salud? Obviamente el no comer, pues sí, ¿no? Pero por ejemplo, que estén lentas, que no sean como otras tortugas que están a esa temperatura, ¿les puede llegar a afectar también para su salud?
Sí, fíjate que sí, demasiado. Yo muchas veces lo que les menciono, igual les hago como un tipo de analogía. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene un auto que todo el tiempo, si no lo sacamos y lo dejamos estacionado durante mucho tiempo, aunque esté estacionado, a la hora de encenderlo puede llegar a tener pues algún tipo de daño ya, ¿no? O sea, se puede dañar el motor o cosas de ese tipo. Oh, Algo más o menos similar pudiera ocurrir con ellas. ¿Por qué? Porque cuando no están en la temperatura, es decir, que están un poquito más frías de lo normal, pues todo su funcionamiento de órganos y metabólicos se hace más lento. Ajá, y entonces esto puede producir a la larga, pues problemas básicamente que tengan que ver directamente con el funcionamiento renal, ajá, un tipo de insuficiencia renal o insuficiencia hepática, que podrían ser como los casos más severos o ya un daño, pues evidentemente ya mayor. oh, Ajá, y esto es por lo mismo. También el no contar con la temperatura, pues también puede hacer que bajen sus defensas. Y eso puede, pues ya las puede hacer vulnerables prácticamente a cualquier tipo de infección, ya sea bacteriana, viral o parasitaria, porque su organismo no está funcionando adecuadamente y no puede defenderse. claro. Es como nosotros se nos bajan las defensas, ¿no? Así es. Sí, pues por eso casi siempre en época de invierno nos llegamos a enfermar más. Una es por el cambio de temperatura, pero también porque se nos bajan las defensas. Ujú. Entonces, porque tal vez pues no estamos alimentándonos correctamente, el estrés de estar padeciendo todo el tiempo el frío, o sea, todo eso y pues nos hace como más vulnerable a enfermedades. Exacto. Y bueno, ahorita que tú mencionas eso, me pongo a pensar, por ejemplo, muchas tortugas de estas las traen de la playa, donde hace, como tú bien dices, mucho calor, es la playa, y la traen a una ciudad donde en un día tenemos las 4 estaciones del año. Entonces, Así es. controlar mucho la temperatura porque es muy importante para ellas, ¿no? Sí, de hecho, lo básico en los reptiles, siempre lo que les menciono es, recuerden que aquí la clave para un buen manejo y que nuestro reptil prácticamente esté sano y nos viva muchos años, es la elaboración de un ecosistema como tal. Ujú. Entonces, por ejemplo, estas tortugas, las semiacuáticas, mencionando la más común que se tiene como animal de compañía, que es la tortuga de orejas rojas o tortuga japonesa, pues esas viven prácticamente en climas donde son más o menos de río, pero pues son temperaturas cálidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarle un ambiente que esté en ese rango de temperatura, aproximadamente de 25 a 32 grados centígrados. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a necesitar, por ejemplo, un calentador para el agua, ajá, para que el agua esté a esa temperatura. Ahora, al ser semiacuáticas, necesitan también un área seca donde puedan salir a reposar. No necesita ser tan amplia, o sea, no es tanto para que corran, pero pues sí para que salgan a descansar. Entonces, el área seca, por ejemplo, también necesita una fuente de calor. Esta la podemos proveer a través de un foco de calor o una placa térmica que esté por fuera de lo que sería nuestro acuaterrario. ¿Por qué? Porque si nada más el agua está caliente, pues no va a salir. Entonces, por eso también necesitamos una fuente de calor externa para que pues así pueda subir y bajar pues cuando ella quiera. Y todo esto lo vamos a poder hacer siempre monitoreándolo, porque hay veces que la gente me dice, pues es que sí está como calientito, pero pues tal vez el calientito no es el mínimo que la tortuga necesita. Entonces también vamos a requerir de termómetros que nos puedan medir con exactitud la temperatura a la que está tanto el agua como el área seca. Claro. Pues esto es muy interesante porque nosotros no conocemos todos estos cuidados y son sumamente necesarios, ¿no? Y bueno, yo me quedé asombrada de leer algo acerca de estos animalitos. Y la verdad nosotros, Laurita, siempre pensamos que el caparazón es muy duro, que las protege de todo. Y no es así. Es como si dijéramos la piel del elefante. No, pues es que tienes piel de elefante, pero ha de ser por lo reseca, porque nosotros pensamos, damos por hecho cosas que no son. Entonces, creo que eso aplica un poco para las tortugas, ¿no? El caparazón, que es muy importante, que pensamos que no se rompe, que es indestructible, ¿no? Así es relativamente común también los accidentes.
Desafortunadamente de los accidentes que yo creo que deberían de pues ir disminuyendo, digo, al final entiendo que a cualquiera nos pasa, pero por ejemplo, nuevamente, el problema que muchas veces ocurre cuando los tienen como animalitos de compañía es que los dejan pues libres o caminar por ahí o en la terraza. Y desafortunadamente, de las causas más comunes por las cuales llegan a consulta es por accidentes de caídas o atropellamientos. Entonces es como de que, ay, pero ¿por qué se le tiene que caer una tortuga del segundo o tercer piso? ¿No? O sea, para eso es su acuaterrario, para que esté ahí, tenga su agua, tenga su área seca. No es necesario sacarlas al exterior. Ajá, y si la voy a sacar a caminar un mínimo de tiempo, pues siempre supervisándolas, no dejándolas. Porque muchas veces pues se dejan llevar por lo que han visto en caricaturas, ¿no? De que las tortugas son lentas, pero pues no, o sea, si han visto una tortuga caminar, caminan luego muy rápido. Entonces, aunque de todos modos el caparazón sea de hueso y prácticamente cubra todo lo que son los órganos internos, sí se pueden llegar a lastimar. Como te menciono, muchas veces tiene que ver con esto en caídas que se fracturan. También pueden llegar a tener problemas de descalcificación. Entonces, muchas veces el caparazón no está completamente calcificado, no está tan durito como debería de estar, y pues prácticamente cualquier tipo de lesión pues los puede abollar o los puede perforar. Ajá. Y esta descalcificación también, como ya se ha mencionado, la mayoría de enfermedades en reptiles es por una falta de exposición de rayos UVB. Ajá, la cual podemos proveer ya sea a través de sol directo, siempre es con opción a sombra y agua disponible, o a través de un foco de rayos UVB. Los reptiles en general necesitan una exposición diaria de mínimo 6 horas al día. Si no reciben esta exposición, no van a poder metabolizar la vitamina D y por lo tanto no fijan el calcio. Y esto provoca, por ejemplo, en tortugas muy pequeñas que apenas están en crecimiento, que tengan el caparazón blando. Unas la siente así como, pues sí, o sea, blandito, o sea, no está durito, se puede llegar a sumir. Ajá. Y también pueden llegar a presentar problemas ulcerativos, ajá, una dermatitis ulcerativa por un problema infeccioso. Esto muchas veces se da por una baja de defensas o por un agua también muy sucia. Si no la limpian de manera frecuente, pues se provoca una infección y esto puede hacer que se ulcere el caparazón y el plastrón. Entonces luego llegan a consulta, ajá, y pues ya ulceradas, con varios hoyitos, tanto en el caparazón y el plastrón, y muchas veces ya cuando el propietario lo percibe, pues ya se expone prácticamente el hueso, es porque ya se alcanza a ver el hueso, o sea, de que ya se cayeron todos los escudos del caparazón y se llega a observar. Entonces sí, no por que veamos en caricaturas que pues pueden llegar a ser prácticamente a vivir dentro de su caparazón, significa que pues su caparazón no es no es inmortal, ¿no? Casi, casi, o sea que sí pueden llegar a tener accidentes, entonces la mayoría se pueden prevenir, al igual que todos estos padecimientos. No son las tortugas ninjas. Así es. ¿No? Y hablando de eso del agua y pues de la infección, pues sus ojitos también los tienen como muy, pues muy vulnerables, ¿no? Ajá. Sí, también puede llegar a presentar problemas infecciosos oculares. Pero fíjate que aquí también hay otra cosa. Es muy importante hacer, bueno, el veterinario en este caso, llevarlo a un veterinario, y que nosotros siempre tenemos que hacer un buen historial clínico para descartar cualquier otro tipo de patología. Pero por ejemplo, esto que estás mencionando de la inflamación en los ojitos, la mayoría de las veces tiene que ver más por una deficiencia de vitamina A. Uh-huh. Eso también es importante porque igual la alimentación hay que cambiarla de acuerdo a la edad. No comen lo mismo todas las etapas de su vida. Entonces, por ejemplo, siendo más pequeñas, sí tienen una dieta un poquito más omnívora, es decir, tanto proteína de origen animal como vegetal. Ya entrando a una etapa adulta, pues preferentemente que solo sea proteína de origen vegetal. Entonces, la mayoría llegan a consulta porque casi no consumen vegetales. Y nosotros, bueno, todos los seres vivos adquirimos lo que es la vitamina a través de, pues, del vegetal, ajá, de todos los vegetales, todas las verduras verdes que comemos.
Entonces, al no tener esta vitamina A que todos la necesitamos para la formación celular, nuestras células se forman por medio de vitamina A que la requieren. Entonces, por ejemplo, en los reptiles ocurre que las células, al igual que nosotros, pues también cambian, tienen un ciclo de vida y demás. El problema es cuando no hay suficiente vitamina A, pues las células se tienen que seguir formando, haya o no haya vitamina A, o sea, porque siguen un ciclo, mudan. Entonces, cuando no hay suficiente vitamina A, las células se empiezan a formar a partir del colágeno. Entonces, esto va a provocar que sean células gordas e hinchadas y como deformes. Ajá. Pero esto prácticamente ocurre en todo su cuerpo, en todo lo que tiene células, es decir, toda la piel, caparazón y en los órganos internos. Se nota más en lo que se le llama los párpados, porque los párpados es como la piel más delgadita que presentan las tortugas, pero este padecimiento prácticamente lo tienen en todo el cuerpo. Y se le llama, el nombre médico, por así decirlo, es metaplasia escamosa, que justamente es una deformación celular. Esto, desafortunadamente, dependiendo del tiempo que lleven con este problema, puede hacer que estén muy hinchadas y esto puede evitar que vean, que puedan abrir los ojitos y por lo tanto no comer. Entonces ahí ya provoca pues otro problema. El no comer pues también puede provocar una desnutrición. Aquí lo único que se puede hacer para tratarlas correctamente es corregir la dieta de manera inmediata. En algunos casos suplementar con vitamina A vía oral, pero no va a haber un cambio hasta que continúe la siguiente muda, es decir, hasta que tiren ya esas células y entonces ya las demás ya salgan o se desarrollen normales, pero ya con el suficiente aporte de vitamina A que tengamos que ofrecer vía oral. No hay otra manera que se la puedan absorber o ingerir, es solo a través de vía oral, ingiriéndola directamente. Claro, y sí estar al pendiente de sus ojitos, porque a veces, bueno, yo he escuchado que dicen, ay, es que así tienen los ojos. O sea, como que no es que los tenga así, los tiene mal, ¿no? No, y en casos más severos, cuando ya se complica todo con una infección, desafortunadamente también se les puede llegar a formar pus dentro de los párpados. Sí, y pues nuevamente recordemos que la pus en los reptiles no es como la de los mamíferos, no es dura, no es líquida. Los reptiles forman un contenido gaseoso purulento de tipo pastoso, es como una pasta dura. Entonces el problema pues es que literal es como si tuvieran una piedrita casi adentro del ojo. Y pues obviamente eso les molesta, la gente se da cuenta porque se están tallando todo el día, pues ya no comen porque no ven, se la pasan con los ojitos cerrados, entonces todo eso luego pues hay que notificarlo al veterinario. Claro, pobrecitas. Oye, ¿y las tortugas tosen y estornudan? Mira, qué buena pregunta. Pues mira, fisiológicamente no podrían hacer eso. ¿Por qué? Porque ellas no tienen diafragma. Entonces, a nosotros nos divide la cavidad torácica del abdomen a través del diafragma. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos gripa o tos, pues tosemos, la tos nos ayuda para escupir todo ese moco que se está formando. Entonces, ellas al no tener ese diafragma, no pueden toser como tal, no pueden escupir, digamos, ese moco cuando tienen una infección respiratoria. Entonces, por ejemplo, cuando empiezan con una gripa, en ellas es muy fácil que esta gripa pueda evolucionar rápidamente a una neumonía, porque no pueden toser ese moco. Y aparte, el caparazón, toda la parte superior del caparazón, en todo eso van los pulmones. Entonces, imagínate, todo eso es el pulmón. Entonces, si se llena de moco, prácticamente todo eso se va llenando de moquito. Entonces, no hay manera real en que puedan como eliminarlo. Solo lo pueden eliminar o lo degluten, es decir, que se lo traguen, o lo reabsorben de manera interna. Pero en casos severos donde ya la congestión es demasiada, sí hay gente que sí llega a notar como que medio estornudan. Bueno, estornudar sí lo pueden hacer, porque pues es la irritación constante
de la nariz, a través del moquito. Entonces, eso sí pueden hacer y la gente se da cuenta por eso. Muchas veces ya cuando tiene un problema respiratorio avanzado es porque estornuda o porque nada y sacan burbujitas por la nariz, que es prácticamente todo el moco. Ya en casos más severos, cuando el proceso ya es muy avanzado o crónico, les cuesta trabajo nadar o no nadan y nadan de lado, por ejemplo. Y esto se da por lo mismo, porque pues ahora sí que todos los pulmones se llenan de moco o un pulmón se llena más de moco, se inflama y por lo tanto pues como lo tienen en la parte superior, pues en lugar de nadar derechitas empiezan a ir de lado porque literal les va pesando como el moquito. Hay veces que también estiran la cabecita, el cuello hacia arriba, tratando como de jalar aire. Y en casos también más severos se escuchan estertores o ronquidos, ya se escucha como cuando van jalando el aire, dependiendo de la cantidad de moco. Entonces, en cuanto se note todo eso, pues de manera casi inmediata hay que acudir con un veterinario, porque significa que el problema pues ya está en un grado avanzado, que pues, ya le está costando trabajo a la tortuguita respirar y probablemente ya empiece con una insuficiencia respiratoria. Ese también es otra cosa, como tiene la capacidad de aguantar la respiración, entonces el no poder respirar, pues lo pueden hacer durante mucho tiempo, muchas semanas y meses. Entonces ya cuando se da cuenta la gente, pues ya el problema ya es de literal de meses, casi. Y en casos ya más severos o críticos, cuando ya se da un pronóstico reservado, es cuando ya empiezan a observar sangre, cuando escupen sangre. Esto ya es por una ruptura de los bronquios que llegan a presentar y pues porque ya la irritación es demasiado. Claro. Y por ejemplo, cuando les administran medicamento, ¿es por vía oral o las pueden inyectar? Puede ser de las dos cosas. En ella sí se puede aplicar el medicamento tanto oral como inyectado, dependiendo del grado de infección que presenten o del padecimiento. Por ejemplo. Perdón. ¿Dónde las inyectan? En las patitas. Se pueden inyectar tanto en los miembros anteriores como los posteriores. En las dos. De hecho, por ejemplo, en tratamientos muy largos que hemos administrado de antibiótico, porque pues ya presentan, por ejemplo, un proceso de septicemia, que es ya una infección generalizada crónica, muchas veces lo que hacemos es turnar las patitas para que no les toque siempre la misma. Pero sí se pueden inyectar, exactamente. Se pueden inyectar tanto en los miembros anteriores como posteriores, digamos, donde se encuentra más tejido muscular, que se nota más como en los huesitos largos, por ejemplo. Pero sí se pueden inyectar, y también se puede dar oral, dependiendo del padecimiento y del grado de cronicidad que tenga y de la infección. Qué preguntas las mías, ¿verdad? No, está bien, porque hay mucha gente que sí no, pues no sabe y está bien que también sepa para saber, pues, en caso de que se tenga que administrar un medicamento, pues que la gente sepa. Hay medicamentos, por ejemplo, que también se pueden inyectar vía intracelómica, es decir, dentro de cavidad. Ahí no se utiliza tanto para el uso de antibióticos, es más como para hidratación. Cuando son, por ejemplo, que están deshidratadas, que también ese es otro signo o un signo de enfermedad por el cual llegan casi siempre a consulta, es por una deshidratación crónica, porque no las tienen en agua o el agua no es, o aunque las tengan en el agua, si el agua está fría, pues no absorben igual. Entonces también pueden llegar con un cuadro de deshidratación crónica, y ese se nota porque pues ya tienen como los ojitos hundidos, la piel está como acartonada, y luego en casos más severos hasta se les abre la piel, se les hacen heridas, de tan seca que está la piel se les pueden abrir heridas. Entonces, está ahí, por ejemplo, ahí, pues en algunos casos se requiere de una hidratación ya un poquito más directa, sobre todo pues las primeras aplicaciones, para que pues obviamente pues hidratarla lo más rápido posible. Ya las demás ya pueden ser a través, por ejemplo, de las mejoras del hábitat y ya con eso es suficiente. O vía oral. Ok. Y cuando le salen manchitas en el caparazón, ¿qué quiere decir? Bueno, puede ser por varias causas. Tendríamos que descartar, por ejemplo, en algunos casos descalcificación.
lo que habíamos mencionado, que eso puede ser porque pues no les da el sol y entonces a veces también cuando en su acuaterrario las tienen como con piedras muy porosas, también el estarse raspando y todo eso también hace que se les caigan ahí parte de los escudos. Ujú. Puede ser también un problema, por ejemplo, bacteriano, normalmente por una septicemia generalizada. Ajá, la cual puede provocar pues igual una infección pues en todo el cuerpo y pues esto incluye el caparazón, que es parte de la piel, por así decirlo. Y también puede ser por un problema de hongos. Es un poquito más, no es tan común, pero o sea, sí puede pasar. Y ahí nada más tenemos que hacer como un diferencial. En algunos casos se recomienda si se puede pues tomar una muestra de sangre para ver el tipo de infección, un cultivo sanguíneo, por ejemplo. Para ver con qué tipo de infección estamos tratando, porque la mayoría de estas infecciones, como ya son crónicas, a veces se complican. Puede ser solo una o pueden ser las tres al mismo tiempo, entonces pues tarda un poquito más la recuperación. Entonces siempre hay que estar al pendiente. Hay veces que no hay que confundir lesiones de enfermedad con manchitas normales que a veces llegan a presentar, porque luego pues son manchitas de ellas solitas, ¿no? Así como tipo lunares, por ejemplo, que también pueden irse desarrollando en el transcurso de conforme van creciendo y pues que la gente no se asuste, o sea, a veces esos son lunares. O también me ha pasado que cuando les meten demasiados colorantes o cosas al agua, también se pintan ellas. Y entonces me dicen, ay, es que está de un color azul. Y yo, no, pues, ¿qué le pones al agua? Tal, tal, tal. No, pues es que está azul porque pues, te estás poniendo mucho de esto, ¿no? O sea, también hay que descartar, ajá, que sea por una cuestión ambiental, que nosotros automáticamente le estemos administrando algo. Claro. Oye, ¿y ellas sufren de estreñimiento y de diarreas? Sí, sí no pueden llegar a pasar. Sí. Puede ser también por una cuestión parasitaria o ingesta de cuerpo extraño. Fíjate que también eso es muy común, desafortunadamente. Cuando no cuentan con las condiciones correctas del tamaño del hábitat y todo eso, o por ejemplo, que a veces, pues porque ya hemos visto en el transcurso de todos estos años que pues afortunadamente ya se ha ido cambiando la idea de cómo obtener una tortuga en cautiverio. Antes pues éramos como que muy fan de ponerles las piedritas, ¿no? Esas chiquitas de colores. El problema de esas pues es que se las llegaban a tragar. Ajá. Entonces, por ejemplo, eso pues sí puede provocar una obstrucción. Claro. Parcial y eso puede provocar pues alteraciones digestivas, tanto estreñimiento, o diarreas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que pongamos dentro de nuestro acuaterrario. También otra cosa importante es el sobrealimentarlas, que también es muy común, puede provocar este tipo de problemas. Las tortugas, estas tortugas en particular, no cuentan como con un sentido de saciedad, por así decirlo. Si nosotros le damos de comer todo el día va a comer. A diferencia de nosotros, pues nosotros cuando estamos muy llenos o inflamados, pues nuestro abdomen se hace grande, ¿no? Nos distendemos. Ellas como están adentro de su plastrón, pues no pueden extenderse como tal. Entonces, pues muchas veces ya dejan de moverse, están totalmente así quietas por lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, con sobrealimentarlas. Por eso es importante siempre acudir con un veterinario para que nos diga cómo alimentarlas de acuerdo a la edad y de la especie y del tamaño prácticamente. Claro, porque si a lo mejor comen mucha fruta de una, les puede hacer daño y les puede dar diarrea también, supongo, ¿no? Así es. A uno, ¿no? Exactamente. La diferencia es que, por ejemplo, ellos como su metabolismo es muy lento, digieren todo más lentamente. Entonces, si damos un exceso de frutas, pues lo único que vamos a provocar es que se fermenten estas dentro del estómago o el intestino. La fermentación pues va a producir gas y eso puede producir en efecto una diarrea por un cambio de la microbiota intestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Laurita, ahora sí que la pregunta de los 64,000. ¿Ellas nos pueden transmitir a nosotros alguna enfermedad? Sí existen zoonosis de tortugas hacia nosotros. Casi siempre la mayoría son bacterianas. Ajá. Y nuevamente, todo esto es una cuestión de higiene general.
Es lo que yo siempre les digo, porque pues luego es como muy común que vengan a consulta, pues que ya saben, le compraron al menor de edad, al niño de la casa o a la niña una tortuguita y pues la niña al principio, pues como es la novedad, pues la andan trayendo para todos lados, la andan agarrando en las manos y demás. Entonces aquí es lo que les menciono siempre, en cualquier tipo de animal, o sea, con los reptiles hay que tener como un cuidado un poquito más específico, porque tal vez cuentan con una mayor cantidad de bacterias que son potencialmente más zoonóticas, ajá, pero es higiene básica y general. Si nosotros mantenemos bien su agua limpia, si limpiamos de manera frecuente los restos de suciedad que llegaran a tener, y si nosotros nos lavamos bien las manitas después de agarrarlas, pues no vamos a tener ningún problema. Ellas son portadoras naturales de, pues la más común que se ha mencionado siempre es la salmonela. Y ha habido casos de salmonellosis, por ejemplo, en Estados Unidos, que fueron reportados en menores de edad, porque los niños, pues justamente traían a la tortuga, se la metían casi a la boca y se la ponían en la cara. Y entonces, todas esas cosas que pues son de riesgo, o sea, son factores de riesgos que tenemos que evitar. Entonces, aunque yo no la manipule tanto, de todos modos hay que limpiarle frecuentemente. Claro. Porque de todos modos yo no la toco, pero pues veo si el agua está toda verde. Luego una vez me trajeron unas castagalgas, ya le estaban saliendo ahí del caparazón. Ajá, entonces, pues, o sea, aquí es una cuestión de higiene. O sea, eso sí pasa en vida libre, porque pues en vida libre ellas suelen hibernar. Al hibernar pues se quedan quietas en un solo lugar y no se mueven, pero pues en cautiverio pues evidentemente tenemos que tener un filtro para que corra el agua, para que no se esté ensuciando, nosotros estar limpiando de manera frecuente también el acuaterrario. Ajá, o sea, sí es importante darle un mantenimiento para evitar todo esto. Exacto, te voy a platicar algo que en algún programa he platicado, que fue muy sonado en Estados Unidos. Tú dices de los niños, pero también hay otros grandotes que son bien cochinos, no tienen las medidas necesarias de higiene. Haz de cuenta que en un restaurante de Nueva York, todos los comensales que iban, les daba salmonelosis, imagínate, y allá sí te demandan, no como aquí que vete al doctor y paga tú todo y hazte bolas, ¿no? Te hizo daño, pues fue mala suerte. Entonces empezaron a investigar a la cocinera, a ver qué es lo que estaba haciendo, de dónde venía la salmonelosis. Pues fueron a dar hasta su casa y resulta que junto al fregadero tenía de esas tortugas chiquitas, pero tenía un montón y pues yo creo que no tenía higiene, entonces ella se llevaba el microbio o lo que sea y ahí pues ella cocinaba. Entonces, como tú bien dices, no se debe de haber lavado bien las manos, no tenía higiene y enfermaba a todos los comensales de ese restaurante. Imagínate qué responsabilidad, ¿no? Ay, no, sí, qué bárbaro. Entonces, pues bueno, eso fue hace varios años, pero sí. Digo, actualmente pues yo creo que, o sea, existen casos todavía, pero pues como te menciono, es por lo mismo. O sea, aquí es una cuestión de higiene. Ahora, el que sea una cuestión de higiene tampoco significa que diario tengan que cambiarle el agua a la tortuga. ¿Por qué? Porque también ese es otro problema que a ellas también les puede provocar enfermedad, porque un cambio diario o muy frecuente de agua puede provocarle una baja de defensas por cambio de temperatura y un cambio de pH. Entonces, por eso es muy importante y siempre insistimos en tener un buen sistema de filtrado. Para no estar cambiando el agua tan seguido, porque también hacerlo seguido, igual y no nos enfermamos nosotros, pero la tortuga sí. Claro. Entonces también hay que checar eso. Con un buen sistema de filtrado, lo ideal es estarla cambiando mínimo cada 3, 4 semanas, que es lo ideal. Y de manera gradual. Digo, ya hay sistemas donde pues, retiras solamente un tercio y así vas haciéndolo cada semana, para que pues también no le afecte tanto a ella. Otro tip que también nos puede ayudar mucho, por ejemplo, que yo les recomiendo para que no quede tan sucia el agua, es que, por ejemplo, a la hora de darles de comer, como ellas siempre comen en agua, ¿por qué? Porque no producen saliva, entonces necesitan el agua para poder tragar o deglutir.
Un tip que yo muchas veces les recomiendo es que, por ejemplo, den de comer aparte, no den de comer ahí mismo. Es decir, las ponemos en una tina, ajá, con la misma agua de su acuaterrario, pues sacamos una cantidad de agua en una tinita, la ponemos ahí y ahí ponemos, por ejemplo, el alimento. Terminando de comer, la regresamos a su hábitat. Entonces ya todo lo que el alimento sobrante, pues ya no nos ensucia a nosotros nuestro terrario, por ejemplo. Ah, ok, eso es muy importante, mira. Ujú. Ok. ¿Ellas tendrán algunos parásitos externos, como garrapatas o cosas así? ¿Pueden llegar a tener? En vida libre sí, en cautiverio casi no, a menos que pues lo saquen al jardín o se las lleven a pasear al monte o cosas de ese tipo. O sea, sí pueden llegar a subirse, o sea, sí los pueden llegar a presentar, pero pues no, fíjate que es como muy raro. Aparte, como están en agua, la mayoría parte del tiempo, pues no, o sea, esto es más común en tortugas que son como más de tierra. Ah, Ajá, pero como estas sí se sumergen y así, es raro que puedan ahí llegar a presentar parásitos externos. Los parásitos internos sí, o sea, eso sí. Ajá, nuevamente, para eso muchas veces se recomienda hacer un estudio coproparasitoscópico seriado para descartar cualquier tipo de parásito interno, y en caso de tenerlo, pues desparasitarlo de acuerdo al parásito, no desparasitarlo nada más así, porque sí. ok, perfecto. Mm. Y, por ejemplo, ellas, pues, bueno, sus patitas, pues se ven como un poco frágiles, ¿no? Para todo el cuerpo que ellas tienen, ¿no? Sufren, aunque no sea caída, ¿sufren de alguna ruptura o de algo seguido o no? No, fíjate que no. Esto igual, o sea, sí pueden llegar a bueno, es raro. La mayoría de las veces las fracturas que llegan a tener puede ser por una caída y nuevamente casi siempre va implicada una descalcificación crónica. Ajá. Entonces, pero sí pueden llegar a presentar problemas como inmovilización, por ejemplo, de patas traseras. Ajá. O inflamación, que esto también es otro, es más común. Se inflaman tanto así como las patitas se hinchan todas por completo y no las pueden mover. Les cuesta mucho trabajo moverse y les duele. ¿Por qué? En la mayoría de los casos esto se debe a una acumulación de ácido úrico. Ujú. Es más o menos lo mismo que a nosotros nos ocurre y nosotros le llamamos gota, la dichosa enfermedad de la gota. Ajá. Nosotros nos da por un exceso de proteína, ajá, por exceso de carnes. Ah, Y también por deshidratación. Pasa exactamente lo mismo con ellas. Por un exceso de proteína, casi siempre es por proteína de origen animal, o que solo las alimentan con croqueta, ajá, que no comen nada de vegetales, y nuevamente por deshidratación crónica. Esto hace que pues evidentemente tengan un problema, un daño renal, lo cual produce una acumulación de ácido úrico. El ácido úrico a la larga puede formar cristales. Entonces, imagínate tener cristales en las articulaciones. Entonces, obviamente esto provoca mucho dolor, mucha molestia y la gente se da cuenta porque pues ya están todas hinchaditas, ya no se quieren mover, se la pasan sola en el área seca, les cuesta mucho trabajo. Ajá. Entonces, eso a veces es más como de los padecimientos comunes por los cuales afecten, digamos, a los miembros, tanto a las patitas delanteras como traseras. claro. Y nuevamente esto solamente lo vamos a poder diagnosticar haciendo una buena historia clínica, probablemente realizar estudios, ya sea como una radiografía, ajá, para justamente ver las articulaciones. En algunos casos se pueden llegar hasta detectar u observar los cristales en la radiografía. Y una toma de muestra de sangre también, que esa es como la base para pues, también detectar qué tipo de lesión tiene y qué tan severa pudiera llegar a ser. Claro. ¿Qué periodo de vida tienen ellas? Uy, mira, pues bien cuidadas y alimentadas, que es lo que yo siempre les digo, o sea, si las cuidan bien desde chiquitas, si les dan bien de comer, si les ponen bien su temperatura, si las sacan al sol o tienen su foco, pueden llegar a vivir hasta más de 50 años. ¿En serio? Sí, ¿50 el años? problema, ajá, el problema es que como pues lamentablemente la gente no sabe de todas esas condiciones o cómo mantenerlas, pues disminuye mucho su longevidad, ajá, su edad.
y por lo tanto pues pueden llegar a presentar todos estos problemas que hemos estado mencionando. Desafortunadamente luego los presentan pues ya relativamente jóvenes, es decir, animalitos de 10 años ya con este tipo de problemas que pues probablemente se podrían desarrollar, pero ya siendo adultas o viejitas prácticamente, no tan jóvenes. Entonces pueden llegar también a vivir mucho siempre y cuando tengan las condiciones correctas. Y eso también pasa mucho con el tamaño. El problema a veces es que pues la gente no mide lo que pueden llegar a crecer. Entonces, por ejemplo, bien cuidadas y alimentadas, una hembra tortuga semiacuática Trachemis, la orejas rojas, que vamos a hablar de referencia en ella, puede llegar a medir hasta 40 centímetros de largo su caparazón. Entonces, imagínense pues el hábitat que le tenemos que adaptar solo para ella. Y un macho puede llegar a medir hasta 30 centímetros. El problema es que cuando nuevamente no cuentan con todos estos factores de ambiente y de dieta, pues muchas veces no crecen lo que deberían. Entonces luego llegan tortugas de 10 años así midiendo pues 10 centímetros, 15 centímetros, que pues no, o sí que no es el tamaño que tendrían que haber alcanzado. Entonces hay que tener también en cuenta eso. Y ahorita me acordé justamente del tamaño de los machos y las hembras, aprovechando también, otra de los accidentes más comunes o lesiones que pueden llegar a presentar es heridas por agresiones de sus congéneres. Eso también es muy común porque la gente dice, ay, pues voy a tener 2 o 3 tortugas, no va a pasar nada, y pues ahí las tienen en un espacio súper chiquito. Los reptiles en general, como ya hemos mencionado, son agresivos y territoriales por naturaleza. O sea, esa es su naturaleza, así son. La gente luego confunde, pues es que se llevan muy bien. No, una cosa es que estén frías y que no van a gastar la poca energía que tienen en pelearse, y lo poco que tienen, pues mejor lo van a utilizar para comer o desplazarse. Ajá, entonces cuando no cuentan las condiciones, no es que se lleven bien, es que como están pues letárgicas, pues no van a desperdiciar la poca energía en pelearse. Pero en cuanto nosotros mejoremos las condiciones, pues van a empezar a salir sus conductas naturales. Y estas pueden ser bastante agresivas. Entonces también fíjate que de las enfermedades más comunes o de las cosas más comunes por las cuales van a consulta es por agresión, que se empiezan a morder, pues ya le mordió la patita, le mordió el cuello, y se puede llegar a hacer pues mucho, mucho daño y muy severo. Literal, hasta agresiones de tipo mortal, porque ya nos ha tocado. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso, o sea, en el espacio que podamos ofrecer. Entonces, o tenerlas por separado, a cada una hacerle su acuaterrario, o uno que sea lo suficientemente amplio para que no se estén molestando. Pero nuevamente consideren el tamaño que puedan llegar a tener estando ya adultas, o sea, vean pues casi el acuario que van a tener que construir si las quieren tener todas juntas. Y luego si tienes más, peor, ¿no? ¿Y qué se aconseja? ¿Tenerla a la pareja o tener macho con macho o hembra con hembra? No, lo ideal es solas, no, o sea, da igual, o sea, se van a pelear siendo del mismo sexo o de sexos diferentes, eso no implica. Aquí, o sea, yo siempre, por ejemplo, les digo, o sea, tiene que ser, o sea, el mínimo, por ejemplo, de espacio que debe de tener una tortuga, el largo, por ejemplo, de su pecera, por así llamarlo, de su acuaterrario, tiene que ser mínimo 4 veces el largo de su caparazón. Digo, cuando están chiquitas, pues no hay problema, las podemos tener hasta en una tinita de plástico, igual con calentador, filtro y demás, pero pues va a ir creciendo. Ahora, esto nada más es para una. Entonces, si son varias, es esta medida multiplicada por el número de tortugas. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hembra que puede llegar a medir hasta 40 centímetros, mínimo para esa voy a necesitar una pecera, un acuaterrario de mínimo unos 60 centímetros de largo, solo para ella. Claro. Si voy a tener con otra, pues sería por 2, es decir... O sea, ya bastante larga. Ajá, o sea, pues más de 2 metros tendría que tener su espacio. Claro, exactamente. Oh, pues qué interesante. ¿Eh? Y, por ejemplo, ¿ellas comen nada más una vez al día? Estando adultas, sí. Okay.
Jóvenes, pues se les puede ofrecer, estando en una etapa, en una edad juvenil, por así decirlo, pueden comer de 2 hasta 3 veces al día, pero aún así se les limita el tiempo, es decir, no más de 15, 20 minutos. Pasados los 15, 20 minutos, ya las regresamos o retiramos el alimento, por lo que mencionamos, de que no tienen como ese sentido de saciedad. O sea, si le dan de comer todo el día va a comer. Ya en una etapa adulta, ya nada más se ofrece una vez al día, en efecto, comer. Y se recomienda ayunar una vez a la semana, porque nuevamente como su metabolismo no es tan acelerado como el de nosotros o como de cualquier otro mamífero, pues necesita un día para poder, por así decirlo, desintoxicarse, ¿no? Para poder eliminar todos los desechos de alimento. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en eso de la alimentación, no sobrealimentarlas. Ah, mira, entonces una vez ayunan a la semana. Ya estando adultas, ya siendo adultas. ¿A qué edad pasan a ser adultas? Aproximadamente como a los 4 o 5 años, ya llegan a ser, se consideran pues ya adultos sexualmente, por así decirlo. Es aproximadamente, por ejemplo, cuando las hembras pueden llegar a presentar ovoposición, es decir, que pueden ovopositar huevos. Okay. Aproximadamente a partir de los 5 años. Claro. Entonces ahí ya se considerarían adultas, pero nuevamente si no alcanzan el tamaño a esa edad, pues no van a hacer nada de estos cambios. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues tratar de tenerlas en las mejores condiciones. Claro. Pues esto no cambia mucho a comparación con los otros programas que hemos tenido de las enfermedades de varios animalitos. Con una buena alimentación, un buen hábitat y cuidado, no deben de tener tantas enfermedades, ¿no? Digo, no está exento de que tengan y que se enfermen como uno, ¿no? Exacto. No sé si estos animalitos tengan enfermedades hereditarias. Sí se han reportado, pero fíjate que no es tan común. O sea, no es tan común, pero sí se pueden llegar a reportar. Pero pues casi siempre son indetectables. Nuevamente, aquí lo ideal es llevarlos siempre al veterinario, porque la gente pues luego confunde, pues es que como nunca se enfermó, nunca tuvo nada, pues pensaron que todo el tiempo estuvo bien y no. O sea, el que no lo expresen como tal no significa que puedan estar bien. Entonces, nuevamente, la recomendación que siempre se ha hecho en todos estos programas es llevarlas a un veterinario, aunque las vean bien, porque el veterinario va a poder detectar cualquier anomalía, cualquier problemita, cualquier cosa rara que pueda llegar a presentar. Claro. Entonces, necesitarían mínimo una revisión cada 6 meses para que, pues estemos, sobre todo cuando todavía están chiquitas, pues para ir, por ejemplo, valorando cómo van creciendo y el estado de salud, si van creciendo adecuadamente o no, o ver si necesitan algún tipo de ajuste o cambio en la dieta, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante, pues, checar todo eso. Como medicina preventiva, ¿no? Exactamente, así es. Es lo mejor, ¿no? Ya que los pobrecitos están muy malitos, ¿no? Y sale más barato. Claro, exactamente. Sale mucho más barato que ya después que tengamos que hacer algún procedimiento mayor, como una cirugía o algo de ese tipo, que pues de por sí ya para un reptil, pues sí es otro rollo, o sea, no es lo mismo. Por lo tanto, hay que considerarlo todo eso. Claro, como tú bien dices, el dinero, el dolor, porque uno también sufre, ellos sufren, todos sufrimos, ¿no? Sí. Es la lloradera, ¿no? Sí, pues se trata de no sufrir, no hay que sufrir tanto en esta vida. Entonces, pues lo ideal mejor es llevarlos al veterinario para que pues ya lo pueda detectar a tiempo y pues poderle ofrecer la mejor calidad de vida. Claro, ya con lo que tenemos es suficiente, ¿verdad? Ay, sí. Ya con lo que pasamos. Exacto, y sin tener la culpa uno. Bueno, directamente, ¿no? A lo mejor indirectamente, pero directamente no, ¿verdad? Así es. Ay, Laurita, pues muchas gracias por este programa. No sé si quieras agregar algo más de las enfermedades de estas chiquitas. Pues bueno, en general va a ser como un resumen. Si quieres, de lo que hemos hablado, que de las enfermedades más comunes que pueden llegar a presentar, pues enfermedades respiratorias,
deformación de caparazón o fracturas o lesiones de caparazón, una hiperproteinemia, acumulación, por ejemplo, de ácido úrico, agresiones por congéneres, y nuevamente todas estas enfermedades se pueden prevenir. O sea, teniendo un buen hábitat, llevándolas al veterinario, dándoles bien de comer, se pueden prevenir sin ningún problema. Digo, ya pueden existir otro tipo de padecimientos, como tú mencionas, probablemente ya hereditarios o un poquito ya más específicos, pero bueno, esto ya no cabe dentro de las posibilidades de poder controlar del propietario, ¿no? O sea, esos ya son padecimientos que pues, cualquier animalito, cualquier ser vivo pudiera llegar a presentar. Entonces, nuevamente, si podemos prevenir todas estas enfermedades, pues podemos ofrecer una calidad de vida óptima. Puede llegar a vivir muchos años, que es lo que pues, yo creo que la mayoría de la gente es lo que quiere, ¿no? De estos animalitos como animales de compañía. Y nuevamente, siempre pensar antes de adquirir uno de estos. Informarnos previamente, saber cuánto va a vivir, saber cuánto va a crecer. Porque pasa de que igual en consulta, de que, ay, yo no pensé que fuera a crecer tanto, no sabe dónde la puedo dejar, no sabe quién la quiera donar, dónde la puedo donar, y pues no, o sea, no se trata de eso. Claro. Desafortunadamente esta especie en particular, pues ya es considerada plaga, en algunos países. En primera porque ni siquiera es, por ejemplo, aquí endémica de México. Esa tortuga es de Estados Unidos. El problema es que la gente, pues como ya no las puede tener o ya se cansó de tenerlas, las empieza a dejar en ríos, en lagos, y entonces pues es cuando se hace ahí todo un desajuste horrible, un desbalance del ecosistema, desplazan, como ya hemos mencionado, especies nativas de nuestro país, y pues no es nada bueno y nada agradable. Entonces, nuevamente, siempre informarnos antes. Si no tengo la capacidad para poder tener este animalito, el tiempo que va a requerirlo, el espacio que requiere, la manutención que requiere, pues buscar otra opción mejor, ¿no? ¿Este animalito tiene algún impedimento para comprarse en cualquier lado? ¿Tiene que ser la compra legal o no? Sí, todos requieren de ser compra legal. Sí se pueden adquirir de manera legal, pero nuevamente la única manera en la que pueda ser legal es cuando al momento de la compra y la transacción se nos entregue a nosotros una nota de legal procedencia. Que puede ser, nos las pueda dar el criadero donde la conseguimos, o por ejemplo en las tiendas de mascota. En las tiendas de mascota, nuestra factura como tal, nuestra nota de venta es nuestra nota de legal procedencia. Entonces, si no tenemos esto, estamos incurriendo, como ya se ha mencionado, un delito federal. La posesión, compra, venta y tenencia de fauna silvestre que no está regulada, pues es un delito federal. Estas tortugas sí están reguladas siempre y cuando pues las adquiramos en lugares donde pues se críen en cautiverio, o sea, donde pues sabemos que evidentemente no están siendo sustraídas del medio ambiente. Claro, de una UMA o de un lugar así, ¿no? Exactamente. Ok, eso es muy interesante. Y porque mucha gente no lo sabe o pues no le interesa eso, ¿no? Sí, o lo común de que pues es que la compré en el mercado. Pues ya desde ahí, ya si le dieron, si es legal, digo, no, pues si la compró en el mercado y si no le dieron nota, pues no va a ser legal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, y aparte de que no es legal, nos arriesgamos a veces a que estos animalitos vengan ya enfermos porque no han tenido los cuidados necesarios desde que nacieron, ¿no? Sí, o lo que mencionamos, de que muchas veces piensan que son animales jóvenes y ya son adultos, pero por lo mismo, porque como no crecieron lo que tenían que haber crecido, pues ya cuando los tienen, tal vez ya tienen deformaciones, por ejemplo, del caparazón, o ya no alcanzan a llegar a su tamaño adulto real. Porque a veces las venden como crías, pero ya son adultos que pues, como no las tenían en las condiciones, pues nunca crecieron, entonces son adultos chiquitos, por así decirlo. Claro, ok, perfecto. Pues creo que hoy aprendimos mucho de estas tortugas. Y pues, muy bien. No me resta más que agradecerte tu tiempo y tu colaboración con nosotros. Muchas gracias. No, de qué, Sofía. Muchas gracias a ti nuevamente por la invitación y espero que toda esta información pues sea útil para
todas esas personas que ya tienen o que piensan en tener algún tipo de tortuguita como animal de compañía y pues que consideren todos estos factores. Muchas gracias, Sofía. No, de que gracias a ti. Y pues gracias, amigos, por vernos en un programa más. Como dice bien la médico, esperemos que estos programas que estamos haciendo con todo el amor y el entusiasmo, como siempre, les puedan servir a ustedes como una guía para no cometer errores que, bueno, algunas personas los hemos cometido y la verdad lo hemos pagado muy tristemente. Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. wowmx.tv. wowmx.tv.